Nunca imaginé que la persona que dormía a mi lado cada noche fuese, al mismo tiempo, mi peor peligro. Durante años creí que los temblores que sentía al amanecer, las lagunas de memoria, los moretones inexplicables, eran culpa mía, de mi estrés, de mi cansancio. Pero no, él me drogaba, todas las noches. Hasta que un día decidí fingir. Guardé la pastilla bajo la lengua, la escupí en silencio y esperé. A las 12:00 am, él se levantó creyendo que yo estaba inconsciente. Yo también me levanté, y lo que vi esa noche, lo que descubrí cuando bajé las escaleras tras él, jamás podré olvidarlo. Esa noche, mientras sostenía la pastilla entre mis dedos, sentí cómo mis manos temblaban. Él me observaba desde la puerta, como siempre, con esa sonrisa suave que cualquiera interpretaría como ternura. Yo ya sabía lo que escondía detrás. Control, miedo, mentiras. Me miró tragarla, o al menos eso creyó. Practiqué tanto frente al espejo que ya podía fingir cerrar la garganta, sin dejar pasar nada. Toqué mi garganta, fingiendo un gesto automático. «Buena chica», susurró. Mi piel se heló. Esperé 15 minutos respirando despacio, haciendo que mi pecho subiera y bajara como si estuviera cayendo en un sueño profundo. Cuando escuché su respiración relajarse al otro lado de la cama, supe que estaba funcionando. A la 1:58 am abrió los ojos. Yo también los tenía abiertos, pero mis pestañas no se movieron. Lo vi deslizarse fuera de la cama con una precisión escalofriante. Sus pasos eran suaves, fríos, calculados. Tomó su chaqueta. Revisó su teléfono. Miró hacia mí 2 veces para confirmar que yo dormía. Y entonces ocurrió. Él sonrió. Una sonrisa distinta. Una sonrisa que no era para mí, sino para lo que iba a hacer. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí miedo de que lo escuchara. Esperé que bajara las escaleras antes de moverme. Mis piernas temblaban, pero me levanté. Cada paso que di fue como caminar sobre cristales rotos. La casa estaba oscura, excepto por un tenue brillo azul que venía desde la sala. Un reflejo de pantalla. Él estaba hablando, pero no estaba solo. Escuché una voz femenina, dulce, cómplice, confiada. Me acerqué más conteniendo la respiración, y entonces lo escuché claramente. «Hoy sí, está completamente dormida. Podemos hacerlo». Mi pecho se cerró. ¿Hacer qué? ¿A qué se refería? ¿Quién era ella? Apreté la baranda, preparándome para ver la verdad. Mi verdad. Esa que él me escondió durante años. Y cuando bajé el último escalón, lo vi. Lo que él hacía allí, a las 2 de la madrugada, mientras yo dormía, fue el inicio del fin. ¿Así te está atrapando esta historia? No olvides suscribirte a mi canal para no perderte lo que descubriré esta noche. Cuando mis pies tocaron el último escalón, sentí como si mi cuerpo dejara de pertenecerme. Todo dentro de mí temblaba. La sala estaba bañada por la luz azulada de la pantalla del computador. Un brillo frío que parecía anunciar una verdad mucho más oscura que cualquier sospecha que yo había tenido. Él estaba sentado en la silla, inclinado hacia adelante, con una concentración que jamás me dedicó a mí. Su voz era baja, casi ansiosa. Y al otro lado, ella, una mujer. Su rostro aparecía borroso, como si a propósito evitara mostrarlo por completo, pero su silueta, su tono, su manera de hablar, todo tenía una intimidad que me perforó el pecho. ¿Seguro que no despertará?, preguntó la mujer con una sonrisa suave. Una sonrisa que golpeó mi estómago como un puño. No, hoy la dosis fue suficiente. Él lo dijo con una naturalidad escalofriante, con una certeza practicada, con experiencia. Mis uñas se clavaron en la madera de la escalera. La palabra dosis resonó en mi cabeza una y otra vez. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto había hecho él mientras yo dormía? Mañana, continuó él, será la noche final. La mujer asintió satisfecha. Y después de eso, tú y yo por fin libres. Libres. La palabra me cortó la respiración. Ellos hablaban de libertad como si mi presencia fuera una prisión, mi existencia, un obstáculo. ¿Libres de mí? ¿Qué estaban planeando? ¿Por qué había una noche final? ¿Qué significaba eso? Necesité acercarme más, aún sabiendo que el más mínimo sonido podría delatarme. Mis pies descalzos se deslizaron sobre el piso como sombras. Cada milímetro que avanzaba era una batalla entre el miedo y la necesidad de saber. ¿Y estás seguro de que ella no sospecha nada?, preguntó la mujer.
Él soltó una carcajada baja. Ella es ingenua. Siempre lo ha sido. Cree que todo lo que siente es estrés. No tiene idea de lo que pasa cuando duerme. Sentí mi garganta cerrarse. No solo me drogaba, me manipulaba para creer que era mi culpa. Mi ansiedad, mi mente. Después de mañana, dijo la mujer, todo habrá terminado. Tengo todo listo. Él asintió. Yo también. El documento está preparado. Solo falta que ella firme. Y será demasiado tarde. Firmar. Documento. Noche final. Mi cabeza era un torbellino. ¿Qué querían que firmara? ¿Qué era ese plan tan urgente? ¿Que debía completarse? Mientras yo estaba inconsciente, quise retroceder. De verdad lo intenté. Pero algo dentro de mí, quizás la parte que llevaba años dormida, drogada, anulada, me empujó a dar un paso más. Ese paso lo cambió todo. Él se detuvo. Giró la cabeza, muy despacio. Y por un segundo, pensé que me había visto. Pero no. Era peor. Mucho peor. Su atención no era para mí. Era para algo que él escondía detrás de la mesa. Algo que acababa de mover. Algo que no debía existir dentro de nuestra casa. El leve movimiento debajo de la mesa me heló la sangre. No era el tipo de movimiento que hace un objeto al caerse. Era algo más, algo vivo. Mi primer impulso fue retroceder. Pero mi cuerpo estaba tan paralizado por el shock que no pude mover ni un dedo. Él se inclinó hacia un costado, como si acomodara algo con el pie. «Tranquila, ya casi termina», murmuró en voz baja. No se lo decía a la mujer de la pantalla. No se lo decía a sí mismo. Se lo decía a eso que estaba escondido bajo la mesa. La mujer habló de nuevo impaciente. «¿Está lista? ¿Ya comió?» Comió. Mi estómago se revolvió. «Sí», respondió él con una suavidad nauseabunda. «Ya le di su parte». Mi mente corría sin control. «¿Comió? ¿Le di su parte? ¿A quién? ¿A qué?» En ese momento, algo pequeño y rápido se movió otra vez. Esta vez, pude distinguir una sombra delgada, como un brazo. Un brazo demasiado delgado para ser humano, pero demasiado grande para ser un animal común. No podía respirar. Me acerqué unos centímetros más. El corazón golpeando tan fuerte que sentí que iba a delatarme. La pantalla brillaba en su rostro, dándole un aspecto casi monstruoso. Él hablaba con calma, como si la madrugada fuese la hora más natural para conspirar. «Entonces mañana», dijo la mujer, «tú la distraes. Yo entro por la parte trasera y terminamos esto». «Exacto», respondió él. «Ella firmará antes de que lo note. ¿Y después?» Bueno, nadie cuestiona cuando una mujer en su estado comete un error. Estado, error, documento. Mi cabeza bailaba entre palabras que no alcanzaban a formar un sentido claro, pero había una verdad en el aire. Ellos estaban planeando algo contra mí, algo meticuloso, algo que requería que yo estuviera inconsciente, algo que involucraba lo que estaba bajo la mesa. De repente, la mujer de la pantalla cambió el tono. «Enséñamela. Quiero ver si está lista». Mi corazón se detuvo. Él dudó. «¿Ahora?» «Sí», insistió ella. «Quiero ver cómo reaccionó a la última dosis». «Última dosis». Reacción. Podía sentir cómo mi garganta se secaba. Él se inclinó hacia el piso. Su mano desapareció debajo de la mesa. Y entonces escuché un sonido que jamás olvidaré. Un gemido suave. Como el de una niña muy pequeña. Una niña. Mis piernas casi cedieron. Sacó alguien, pequeña, pálida, con marcas en los brazos, los ojos abiertos, vidriosos, como si el mundo la asustara incluso sin moverse. La mujer en la pantalla suspiró. «Perfecta. Mañana será de ella. Todo estará a nombre de la niña». Él asintió orgulloso. «Mi hija merece un futuro mejor. Y para eso, ella debe desaparecer. Ella». Yo. Él estaba hablando de matarme. Mi respiración se quebró. Un sonido mínimo escapó de mis labios. Él se congeló. Giró su cabeza lentamente. Esta vez, sí me vio. Su cabeza giró tan lento que cada segundo pareció arrancarme un año de vida. Yo seguía en el último escalón, atrapada entre la sombra y la luz azulada que iluminaba su rostro. Y en cuanto sus ojos chocaron con los míos, lo vi. No sorpresa, no miedo, no culpa, molestia. Como si yo fuera un inconveniente, como si despertar, como si estar viva, fuese una molestia en sus planes. «¿Qué haces despierta?», preguntó con una calma tan antinatural que me revolvió el estómago. No pude responder.
No podía ni moverme. La niña pequeña, la que él tenía tomada del brazo, me miró también. Sus ojos grandes, casi vacíos, parecían pedir ayuda sin emitir sonido alguno. Tenía el rostro manchado de algo. Tal vez comida, tal vez lágrimas. La mujer en la pantalla habló sorprendida. ¿Te está viendo? ¿Te descubrió? Él no respondió de inmediato. Me observaba como un depredador observando a su presa para calcular el salto. Tuve una pesadilla, alcancé a decir, mintiendo con una voz que no parecía mía. Pensé que estabas abajo. Él sonrió. Una sonrisa tan fría, tan mecánica, que me heló la sangre. Ven, dijo con suavidad. Ven, mi amor. Estás confundida. Te ayudó a volver a la cama. Dio un paso hacia mí. Yo di uno hacia atrás. Fue un solo paso, pero bastó. Su expresión cambió. La máscara de falso esposo perfecto se quebró como vidrio bajo presión. No hagas escenas, susurró, con un tono más oscuro que la noche misma. ¿Quién es ella? Pregunté señalando a la niña con la mirada. Él estrechó los ojos. No es asunto tuyo. La niña comenzó a sollozar en silencio. No gritaba. No pedía ayuda. Solo lloraba sin sonido, como si ya se hubiera acostumbrado a que nadie la escuchara. La mujer de la pantalla intervino, su voz aguda, ansiosa. ¡Apágala! Antes de que arruine todo. ¡Apágala! No cálmala. No deténla. Apágala. Como si yo fuera un interruptor. Como si mi vida fuese algo que él podía apagar cuando quisiera. Él apretó la mandíbula y se acercó un paso más. «Sube a la cama», ordenó, esta vez sin disimular la amenaza. Yo respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no era la esposa rota, ni la mujer anestesiada por pastillas. Era alguien despierta y peligrosa. ¿No? Dije. Un solo monosílabo, la chispa que encendió la explosión. Él soltó a la niña. Ella cayó al suelo y gateó hacia la pared, temblando. Su mano libre se cerró en un puño. «¡Tú no entiendes, Elena!» Escupió mi nombre como si le quemara la lengua. Esto ya estaba decidido. «Y ahora vas a cooperar». Dio un paso rápido, dispuesto a agarrarme. Pero yo corrí antes de que pudiera tocarme. Corrí hacia la puerta. Corrí hacia la única oportunidad que tenía. Y cuando él gritó mi nombre, supe que la cacería había comenzado. Mis pies golpearon el suelo tan fuerte que pensé que las tablas iban a romperse. Corrí sin mirar atrás, sabiendo que si me detenía un solo segundo, él me atraparía. La puerta principal estaba a apenas unos metros, pero en ese momento parecía tan lejana como un sueño imposible. Escuché sus pasos detrás de mí, rápidos, furiosos, desesperados. «¡Elena, detente!», rugió con una voz que jamás había usado conmigo. No era la voz de un esposo, era la voz de un cazador. Llegué a la puerta, pero mis manos temblaban tanto que la llave me resbaló entre los dedos. Maldije, tratando de encajarla otra vez, pero mis manos ya no respondían. Mis pulsaciones estaban tan disparadas que sentía el corazón golpear contra mis oídos. «No puedes escapar», susurró él cada vez más cerca. Entonces vi algo en el reflejo de la ventana. Su sombra estirándose, acercándose. Demasiado rápido. De repente, escuché un sollozo detrás de nosotros. La niña. Ella estaba en el pasillo, abrazándose a sí misma, temblando. Sus ojos enormes brillaban por el miedo y algo más. Como si reconociera lo que estaba pasando. Como si supiera que él estaba a punto de hacerme daño. Como si ya lo hubiese visto antes. La llave finalmente giró. Un clic débil, pero suficiente. Abrí la puerta con un tirón, dejando que el aire frío de la madrugada golpeara mi rostro. Pero justo cuando salí, una mano áspera agarró mi muñeca con una fuerza brutal. «¡No!», grité. Él tiró de mí hacia atrás, intentando arrastrarme dentro. La puerta chocó contra mi hombro, haciéndome ver estrellas. Me aferré al marco con todas mis fuerzas, arañándolo, buscando una manera de resistir. «No hagas esto difícil», escupió él. «Solo tienes que firmar y nada será doloroso». Firmar. Otra vez esa palabra. Ese documento. Ese plan para la noche final. «Suéltame», grité golpeándolo con mi codo. «Déjame ir». El golpe lo sorprendió por un segundo. Ese segundo me salvó. Logré sacar mi brazo de su agarre y corrí hacia la calle. Estaba descalza, helada, pero no me importó. Lo único que quería era escapar, respirar, vivir. Él salió detrás de mí. No se detuvo. No dudó. «¡Elena, vuelve!», gritó. «No sabes lo que estás haciendo».
Corrió hacia mí con la furia de alguien que estaba perdiendo el control de su juego, y justo antes de que pudiera alcanzarme, la niña salió a la puerta, con pasos pequeños, con sus ojos fijos en él, y dijo con una voz débil pero clara: «Papá, no la lastimes». Él se detuvo. Yo también. Esa palabra, papá, cayó sobre la noche como un trueno. Ella no era una desconocida, era su hija. ¿Y si era su hija? ¿De dónde había salido? ¿Por qué la escondía? ¿Por qué quería poner todo a su nombre? ¿Y por qué yo tenía que desaparecer? Las respuestas estaban a punto de explotar. La palabra papá quedó suspendida en el aire, vibrando como una cuerda tensada a punto de romperse. Él la miró, por primera vez esa noche, con algo que parecía humanidad. Pero solo por un instante. Después su expresión volvió a endurecerse, quebrándose como piedra bajo presión. «Entra a la casa», le ordenó a la niña, con una voz tan baja que casi se convirtió en un gruñido. Ella no se movió. Me miraba a mí, apretaba los labios como si estuviera conteniendo lágrimas, o tal vez palabras que había guardado durante demasiado tiempo. «Papá, ya no quiero esto», susurró temblando. «Tengo miedo». Eso lo enfureció. «Te dije que entraras», rugió. La niña retrocedió un paso, pero no entró. Y esa resistencia inocente, esa pequeña desobediencia, abrió grietas en su fachada de control absoluto. Yo aprovechaba cada segundo para alejarme, retrocediendo hacia la calle vacía. El silencio del vecindario era tan profundo que cada respiración mía se escuchaba como un grito. Él finalmente me vio moverse y explotó. «Elena, no te atrevas a irte». Avanzó hacia mí. Nada de esto debía ser así. «¿Quién es ella?», logré decir señalando a la niña mientras retrocedía. «¿Por qué la escondes? ¿Qué planeabas con ese documento? ¿Qué querías que firmara?» Su respiración se volvió irregular, forzada, como si por primera vez sintiera que el control no estaba en sus manos. «No entiendes», dijo entre dientes. «Nunca tuviste que saberlo así. No aún». «¿Saber qué?». Mi voz temblaba, pero no retrocedí más. «Dime la verdad». Él apretó los puños. La niña lloraba sin llanto. Ese llanto silencioso que solo hacen los niños que han aprendido a desaparecer. «Ella es mi hija», dijo él finalmente. «¿Y su madre?», pregunté. Silencio. Un silencio que dijo más que 1000 palabras. La niña bajó la mirada. Y entonces, muy despacio, con una voz quebrada como cristal, dijo: «Mi mamá también tomaba pastillas». Se me heló la sangre. Él giró hacia ella furioso. «¡Cállate!». Pero ya era tarde. Las palabras habían salido, y la verdad empezaba a tomar forma en mi cabeza como un monstruo saliendo de la oscuridad. «¿Le diste a ella lo mismo que me diste a mí?», pregunté sintiendo mi propia voz romperse. «¿La drogabas también?». Él respiró hondo, como si cargara un peso insoportable. Y entonces, sin esconderlo más, dijo: «Ella no obedecía. No entendía el plan. No comprendía lo que era mejor para nuestra hija. Y tú tampoco lo entiendes». Mi piel se erizó. Respiré como si el aire se hubiera vuelto fuego. «¿Qué le hiciste a la madre de esta niña?», susurré. Apretó los dientes. No respondió. No necesitaba hacerlo. El silencio fue suficiente. La niña dio un paso hacia mí, buscando refugio. Él dio un paso hacia ella. Hacia nosotras, con intención oscura. «Elena», dijo con un tono que ya no intentaba parecer humano, «esta noche nadie se va a ir de aquí». Y fue entonces cuando de la casa salió un ruido seco. Un portazo, un golpe, como si alguien más estuviera adentro. No estábamos solos. El golpe que resonó dentro de la casa nos paralizó a los tres. Un portazo seco, un ruido pesado, como si algo, o alguien, hubiera caído al suelo. La niña sujetó mi mano con sus dedos fríos, desesperados. Él giró la cabeza hacia la puerta abierta, frunciendo el ceño con una mezcla de rabia y miedo. Sí, miedo. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi dudar. «¿Dejaste a alguien más ahí dentro?», pregunté sin soltar a la niña. «No», respondió demasiado rápido, demasiado tenso. Mintiendo. Algo dentro de la casa volvió a moverse, esta vez más fuerte. Un golpe contra la pared, luego un arrastre, y después, silencio. Ese silencio imposible, espeso, que siempre precede algo peor. La niña susurró: «Papá, ella está despierta». Él la miró con tal violencia que pensé que iba a gritarle, pero se contuvo.
Mis piernas se aflojaron. ¿Quién está despierta? Pregunté mirando a la niña a los ojos. Ella tragó saliva. Buscó el valor en algún rincón de su pequeño pecho. Y por fin dijo, «La otra señora». Mi corazón se desplomó en el suelo. ¿Qué otra señora? La que vive en el cuarto del sótano, susurró ella. La que papá decía que no podía hablar, la que también tomaba pastillas para dormir. Una voz se quebró dentro de mí. Una voz que decía, «Corre, ahora». Pero mis pies no se movieron. Él dio un paso adelante, desesperado por recuperar el control. «¡No escuches a la niña!», gruñó. No sabe lo que dice. Solo está confundida. ¿Confundida?, escupí. ¿O la drogabas igual que a mí? ¿Igual que a su madre? Sus ojos se encendieron con furia. No sabes nada de lo que pasa en esta casa. Nada. Yo hago todo esto por ustedes, para protegerlas. ¿Protegernos? Mi voz tembló, pero no retrocedí. «¡Estabas planeando matarme!». Él abrió la boca para responder, pero un chillido agudo surgió desde la habitación oscura detrás de él. Un chillido humano, un chillido desgarrado, como si alguien estuviera arrancando su alma. La niña se tapó los oídos. Yo retrocedí un paso. Él palideció. «No debía haber despertado», murmuró él, más para sí mismo que para nosotros. «No aún». La puerta del pasillo se movió, muy lentamente, como arrastrada por manos débiles. «¿Papá?», la niña lloró. Ella quiere salir». Él explotó. «Cállate». Pero ya era tarde. Ya no había nada que callar. Las bisagras chirriaron. La puerta del pasillo se abrió completamente. ¿Y lo que salió? No parecía una mujer. Era un cuerpo delgado, huesudo, casi espectral, con los ojos abiertos de par en par y pupilas dilatadas, como si hubiera vivido en la oscuridad demasiado tiempo. Sus labios se movían como si intentara hablar, pero solo salía aire roto, ahogado. Mis piernas temblaron cuando entendí una verdad aún más horrible. No era la madre de la niña. No, era otra mujer. Una que él había escondido, una que él había drogado, una que él había mantenido viva. Por alguna razón que aún no entendía, él dio un paso atrás, nervioso. La mujer levantó la mano hacia mí, y con su voz rota, débil, casi muerta, dijo, «No, firmes, nada». Y se desplomó en el suelo. No dormí ni un segundo. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura entrando en mi habitación. Ese hombre, que no era mi esposo, susurrándole instrucciones, advirtiéndole que yo estaba despertando demasiado, y diciéndole que terminara lo que habían empezado. Esas palabras me taladraban la mente una y otra vez. Terminar lo que habían empezado, que estaban planeando. ¿Y por qué necesitaban que yo estuviera inconsciente todas las noches? Al amanecer, mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho, pero no tenía alternativa. Tenía que fingir que todo era normal. Si actuaba asustada, lo notaría. Si actuaba débil, me daría pastillas otra vez. Si actuaba curiosa, se pondría paranoico. Así que interpreté mi papel. Cuando mi esposo entró a la cocina, sonrió como siempre. Cálido, dulce, tierno. Pero después de lo que escuché anoche, esa sonrisa parecía una máscara pegada al rostro de un desconocido. «¿Dormiste bien?», y preguntó rozando mi hombro con suavidad. «Sí», mentí. «De hecho, dormí mejor que otras noches». Pareció aliviado. «Claro que sí. Creía que las pastillas me habían dormido otra vez». Toda la mañana lo observé con atención. Su rutina era la misma de siempre. Café, correos, una llamada donde bajaba la voz y se apartaba de mí. Pero hoy había algo distinto. Estaba tenso, como si esperara algo. O a alguien. Al mediodía dijo que tenía que salir a hacer un mandado. Normalmente no habría sospechado nada. Pero ahora, mis instintos gritaban. Lo seguí en el auto, manteniendo la distancia. Condujo más lejos de lo que imaginé. Fuera de la ciudad, más allá de los suburbios silenciosos, hasta una zona casi abandonada, llena de almacenes vacíos y lotes cercados. Finalmente se detuvo frente a una propiedad oxidada, con un edificio metálico en el centro. Parecía que nadie lo había usado en años, pero no era cierto. Había una camioneta negra estacionada allí, la misma que había visto en nuestra calle 3 noches seguidas. Mis manos temblaban. Apenas podía respirar. Él bajó del auto. Golpeó la puerta metálica 2 veces, y alguien desde dentro se la abrió. Y lo reconocí, el mismo hombre que había estado en mi habitación a las 2 a.m., el que le dijo que siguiera drogándome, el que se ocultaba en las sombras de mi casa.
Mi visión se nubló, pero seguí mirando, porque lo que vi después destruyó todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Dentro del almacén no escondían objetos, ni dinero, ni armas, ni drogas. Escondían personas, mujeres, débiles, mareadas, apenas de pie. Igual que yo, antes de empezar a fingir. Y en ese instante entendí la verdad más aterradora. Yo no era la única a la que drogaban, y lo que estaban preparando para ellas era lo que venía para mí. Me quedé dentro del auto, paralizada, con los dedos apretando el volante tan fuerte que me dolían. Quería moverme, hacer algo, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar. Mi esposo entró al almacén seguido del hombre de la madrugada. La puerta metálica se cerró lentamente detrás de ellos, como si la oscuridad misma los estuviera devorando. Sentí un impulso desesperado. Graba algo, prueba lo que viste. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y empecé a grabar desde lejos. El zoom era malo y la imagen borrosa, pero era suficiente para demostrar que él estaba ahí, con ellos. Respiré hondo y bajé un poco la ventana, intentando escuchar algo. Gritos, leves, ahogados, como si alguien estuviera tratando de pedir ayuda sin fuerzas. Luego golpes metálicos, cadenas arrastrándose, y una voz que reconocí al instante. La de mi esposo, pero no era su tono dulce. No era la voz del hombre que me llevaba flores. No era la voz del que me decía mi amor antes de dormirme. Era fría, autoritaria, cruel. «Muévanlas antes de la noche», dijo. Ella está empezando a sospechar. «¿Ella?» Yo sentí como mis piernas se endurecían. Mis uñas se clavaron en mi palma. «Relájate», respondió el otro hombre. «Mientras siga tomando las pastillas, no recordará nada». «Pero ya no está reaccionando igual», insistió mi esposo. «Creo que está empezando a encontrar excusas para evadir las dosis. Si se despierta otra vez, podría verlo todo». Hubo un silencio. Luego un golpe seco, como una mesa recibiendo un puñetazo. «Entonces hazlo esta noche», dijo la otra voz. «No podemos arriesgarnos. Tienes que llevártela al sótano. Hoy. Y dejarla allí con las demás hasta que llegue el comprador. Comprador. Comprador». La palabra me taladró el cerebro como un disparo. ¿Me iban a vender? ¿Como si fuera un objeto? ¿Como esas mujeres que apenas podían mantenerse en pie dentro del almacén? El aire se me escapó de los pulmones. No podía seguir allí. No podía arriesgarme a que me vieran. Apagué la grabación, bajé la cabeza y arranqué el auto despacio, casi sin hacer ruido. Pero cuando llegué a la carretera principal, aceleré como si el mismísimo infierno viniera detrás de mí. Solo una idea se repetía sin parar en mi mente. Si esta noche me quedo en esa casa, no saldré viva. No tenía un plan. No tenía dinero. No tenía a quién llamar. Pero tenía algo más poderoso. La verdad que ellos nunca quisieron que yo descubriera. Conduje sin rumbo durante casi una hora. No reconocía los caminos. No sabía en qué ciudad estaba. Solo sabía que no podía detenerme. Mi mente iba tan rápido como el auto. Me van a vender. Esta noche. Mi propio esposo. Cada pensamiento era como una bofetada que me mantenía despierta. Finalmente estacioné en un lugar oscuro, detrás de una gasolinera cerrada. Apagué el motor y dejé caer la frente sobre el volante. Mis manos seguían temblando. Mis labios también. No podía llamar a mi familia. Él los tenía engañados. No podía llamar a una amiga. Hacía meses que él me aislaba. No podía ir a la policía. ¿Qué iba a decir? Mi esposo me droga y me quiere vender. Sonaría loca. Y sin pruebas claras, podrían incluso avisarle a él. Pero entonces recordé algo. La grabación. Quizás borrosa, pero real. Su voz estaba allí. La otra voz también. Y esos ruidos... Cadenas, golpes, mujeres llorando. Saqué el celular con manos torpes y reproduje el video. Al escucharlo, sentí otra vez ese frío que me apretaba la espalda. Pero al mismo tiempo, dentro de mí, algo se encendió. Un fuego pequeño, pero fuerte. No voy a dejar que me atrapen. Entonces miré la hora. 7:42 p.m. Según lo que escuché, todo sería esa noche. Eso significaba que él regresaría a casa a buscarme. Tenía que entrar, empacar lo esencial y desaparecer antes de que él volviera. Respiré hondo. Encendí el auto. Regresé. Cuando llegué a nuestra calle, todo parecía normal. Las luces de las casas, los perros ladrando, un niño en bicicleta. Pero mi casa
Mi casa ya no era una casa. Era una trampa. Aparqué a 2 casas de distancia para no llamar la atención. Caminé rápido, con la capucha puesta. Metí la llave despacio, sin hacer ruido, y entré. Oscuro. Demasiado oscuro. Las luces apagadas, como si la casa contuviera la respiración. Corrí a la habitación. Abrí el closet. Tomé ropa, mi pasaporte, algo de dinero que había escondido meses atrás sin saber por qué. Luego fui al baño por mi cepillo, pero entonces escuché algo. Un crujido suave. En el piso de la sala, alguien estaba dentro. Mi corazón se detuvo. Mi garganta se cerró. Apagué la linterna del celular y me quedé quieta, paralizada. Unos pasos, lentos, pesados, caminando hacia el pasillo. Mi esposo no podía estar aquí todavía. Yo lo seguía en auto, tardaría en volver. A menos que hubiera regresado antes. Oh, que nunca se había ido del todo. Un susurro rompió la oscuridad. Amor, sé que estás aquí. Mi alma se congeló. ¿Y su voz? Su voz no sonaba enojada, ni dulce, ni triste. Sonaba como un cazador que acaba de encontrar a su presa. Su voz recorrió el pasillo como un cuchillo lento. Amor, sé que estás aquí. Mi piel se erizó al instante. No respiré. No parpadeé. Solo escuché. Sus pasos eran suaves, como si disfrutara arrastrarlos, como si quisiera que yo sintiera que no había escapatoria. Tap, tap, tap. El sonido se acercaba. Me pegué a la pared del baño, apretando la mochila contra mi pecho para que no hiciera ruido. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo a través de la puerta. No tienes por qué esconderte, dijo con calma inquietante. No estoy enojado. Solo quiero hablar contigo. Era la misma voz que usaba cuando quería convencerme de tomar las pastillas. Cálida por fuera, podrida por dentro. Piensa, piensa, piensa. El baño tenía una ventana pequeña arriba del lavabo. Estaba vieja, pegada por años sin usarse, pero era mi única salida. Mientras él seguía caminando hacia la habitación, tomé una toalla, subí al lavabo y la puse para amortiguar el sonido. Intenté empujar la ventana hacia afuera. No se movió. Te dije que no es necesario correr, volvió a decir, ahora más cerca. Sabes que yo siempre te encuentro. Un sudor frío me recorrió la columna. Empujé la ventana de nuevo. Una vez más. Y otra. Nada. Escuché su mano deslizarse por la pared del pasillo, como si tocara la casa para orientarse, o para anunciar que estaba llegando. Cada paso se volvía más lento, más seguro, más dueño de todo. Y entonces, una idea absurda, desesperada, apareció en mi mente. Tomé el jabón del lavabo, lo unté en el borde de la ventana y empujé con todas mis fuerzas. ¡Crack! La madera cedió apenas unos milímetros, pero él lo escuchó. ¿Qué fue eso?, preguntó, su tono cambiando por primera vez. Ya no sonaba calmado, ahora sonaba alerta. Sus pasos aceleraron. El pánico me electrificó el cuerpo. Empujé otra vez la ventana, con la fuerza que solo da el miedo. ¡Trac! La abrí lo suficiente para que pasara una persona muy delgada. Pero antes de subir, escuché lo inevitable. Él había llegado a la puerta del baño. La manija comenzó a girar. Despacio, con una paciencia fría, casi calculada. Amor, abre la puerta, susurró. No quiero hacerte daño, todavía. Ese todavía me perforó el alma. No pensé. No respiré. Salté y salí por la ventana, raspándome los brazos, golpeándome las piernas contra la pared exterior. Caí en el pasto húmedo detrás de la casa, rodé y me levanté como pude. En ese instante, desde dentro, escuché el golpe brutal de su puño rompiendo la puerta del baño. No miré atrás. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Porque dependía. Corrí sin sentir mis piernas. Solo escuchaba mi respiración quebrada, mis pasos golpeando la tierra húmeda y, detrás de mí, el sonido más aterrador del mundo. La ventana del baño abriéndose de golpe. Un silencio. Y luego su voz, helada, cortante. ¡No corras! Ese grito me atravesó el alma. Apreté la mochila contra mí y aceleré. Mis pies resbalaban en el pasto. Mis manos tropezaban con ramas, pero no me detenía. No podía. Llegué a la cerca trasera de la casa. Era alta, vieja, con tablas astilladas. Me subí apoyando los pies como pude. La madera crujió tan fuerte que pensé que se rompería. Pero logré pasar al otro lado. Caí mal. Torcí el tobillo y un dolor agudo me subió por la pierna. No importaba. Tenía que seguir.
Desde el otro lado escuché otro sonido que me congeló. La puerta trasera de la casa explotando hacia afuera. ¡Te voy a encontrar!, rugió él. Y esta vez no vas a poder escapar. Su voz ya no tenía máscara. Era rabia pura. No era mi esposo. Era un monstruo. Me levanté cojeando y avancé hacia los árboles. Era una zona llena de jardines amplios y terrenos vacíos. Oscuro, silencioso, perfecto para perderse. O desaparecer. Los grillos cantaban. El viento movía las hojas. Pero entre todos esos sonidos escuchaba algo más. Sus pasos, pesados, rápidos. Persiguiéndome, llegué a un pequeño sendero de tierra que conectaba varias casas. A la derecha todo estaba iluminado. A la izquierda, un camino oscuro que llevaba hacia un terreno baldío. La zona iluminada significaba ayuda, pero también significaba que él podría verme. El terreno oscuro significaba esconderme, o perderme para siempre. Elegí la oscuridad. Me metí corriendo en el sendero. Las ramas me golpeaban la cara, la ropa se me enganchaba, pero avanzaba, hasta que escuché algo que me heló el cuerpo. Su respiración detrás de mí. Cercana, muy cercana. Sabía que vendrías por aquí, dijo como si disfrutara cada palabra. Siempre tomas la opción más fácil de esconderte. Me volteé un segundo. Una figura enorme, una sombra corriendo hacia mí. Mi corazón dio un salto. Tomé un desvío a la derecha sin pensarlo. Un camino angosto entre dos muros de ladrillo. Apenas cabía un auto pequeño, perfecto para escapar. Pero al entrar, escuché su risa. Ese callejón no tiene salida, mi amor. Sentí que el alma se me caía al suelo. Corrí igual, sin pensar. Llegué al final, jadeando, con la pared frente a mí. Sin salida. Sin puertas. Sin ventanas. Solo ladrillos. Escuché sus pasos entrando en el callejón. Estoy atrapada. Aquí termina. Aquí me atrapan. Cerré los ojos un instante. Y entonces, mientras él se acercaba, una luz apareció detrás de mí. Una luz potente. Un motor. Un auto entrando por el lado contrario del callejón, directo hacia nosotros, frenando de golpe. Una persona bajó del vehículo y gritó, «¡Sube! ¡Rápido!». Yo no la conocía, pero era mi única oportunidad. No dudé ni un segundo. Salté al auto con las manos temblando, los pulmones ardiendo, y apenas tuve tiempo de mirar atrás. Él estaba a pocos pasos, furioso, gritando mi nombre con esa voz que ya no era humana. Sus ojos brillaban con rabia y desesperación, como si el mundo entero le perteneciera y yo acabara de robarlo. «¡Devuélveme!», gritó mientras mis manos se aferraban al asiento. «¡No!», grité, dejando que el conductor arrancara a toda velocidad. El motor rugió y las luces traseras de su calle quedaron atrás. Sentí una mezcla de alivio y miedo. No estaba segura si podíamos escapar de él, pero al menos ahora tenía algo de ventaja. «¿Estás bien?», preguntó el desconocido, con voz firme, pero llena de preocupación. Intenté asentir, aunque mis manos seguían temblando y las lágrimas caían sin control. «Sí, creo que sí», dije tratando de respirar. Gracias por salvarme». Él no sonrió, solo miró hacia adelante, concentrado en el camino. «No tenemos tiempo», dijo. «Él no va a quedarse quieto. Te está siguiendo desde que saliste de tu casa». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía imaginar cuán rápido podía alcanzarnos. No podía imaginar lo que nos esperaba si nos atrapaba. Cada segundo contaba. Mientras avanzábamos, finalmente tuve tiempo de observar al hombre que me había salvado. Era joven, fuerte, con una mirada intensa, alguien acostumbrado a actuar rápido. «¿Quién eres?», pregunté con voz apenas audible. «Alguien que sabe cómo lidiar con hombres como él», respondió, sin apartar la vista de la carretera. A lo lejos, las sirenas empezaron a acercarse. «Policía», pensé aliviada. Pero no estaba segura si él también las había visto o si planeaba algo más antes de que llegaran. «Necesito que me cuentes todo», dijo finalmente. «¿Qué pasó realmente en esa casa?». Tomé aire. Intenté resumirlo todo. Los medicamentos, los gritos, la niña, la mujer del sótano. Todo. Mientras hablaba, él asentía lentamente, procesando cada detalle. «Lo sabía», dijo al final. «Tenías razón. No podías enfrentarlo sola. Y ahora, con pruebas y evidencia, podemos detenerlo». Sentí como algo dentro de mí se aflojaba. Un hilo de esperanza. Un hilo que me daba fuerzas para seguir respirando. No estaba sola. No todo estaba perdido.
Vamos a un lugar seguro, dijo. Te llevaré lejos, y después haremos que pague por todo lo que hizo. Mientras hablaba, vi de reojo las luces rojas de la policía acercándose. Mi corazón dio un salto. Esta vez no solo era la carrera por escapar. Era la oportunidad de terminar todo. Y mientras el auto aceleraba por la carretera vacía, juré en silencio. Nunca más volvería a ser víctima de nadie. Las sirenas seguían acercándose, pero el conductor, aquel desconocido que se convirtió en mi única esperanza, no redujo la velocidad. Miró por el retrovisor varias veces, como si esperara ver algo. ¿O a alguien? ¿Qué buscas?, pregunté con voz quebrada. Quiero asegurarme de que él no nos siga, respondió apretando la mandíbula. Ese tipo no se rinde fácilmente. Mi corazón latió más rápido. Sabía que era verdad. Mi esposo no aceptaba perder control sobre nada, y menos sobre mí. Y si era capaz de vender mujeres, de esconderlas, de drogarme, ¿qué no sería capaz de hacer? La carretera estaba casi vacía. Las luces de la policía aparecían a la distancia y el desconocido hizo un giro brusco hacia un camino lateral, lleno de árboles. ¿A dónde vamos? A un sitio donde la policía pueda encontrarnos sin que él llegue primero, dijo. Un lugar abierto, sin escondites. Después de unos minutos, llegamos a un mirador vacío, rodeado de bosque y con vista a la carretera principal. El conductor apagó el motor. Aquí estaremos seguros. Por unos minutos, dijo. Enough to breathe. Pero apenas terminé de exhalar, escuché un sonido que me partió el alma. Un motor, a lo lejos. Rápido, demasiado rápido. Mi sangre se congeló. El desconocido se tensó. «No puede ser él», murmuró. Pero lo era. Reconocí ese motor como si lo tuviera tatuado en el alma. El auto de mi esposo apareció por el camino, faros encendidos como ojos de un depredador. «Quédate detrás de mí», ordenó el desconocido. Mi esposo frenó a pocos metros. Bajó del auto con movimientos secos, casi animales, el rostro deformado por la rabia. Sus ojos no tenían nada humano. «Devuélvemela», escupió señalando al desconocido. «Esto no es asunto tuyo». El desconocido dio un paso adelante. «Claro que sí lo es. No voy a dejar que le pongas una mano encima». Mi esposo rió. Una risa rota, sin alma. «Ella es mía. Y tú no sabes con quién te estás metiendo». «¡Ya no soy tuya!», grité, sintiendo mis piernas temblar. «Nunca lo fui». Él me miró como si mis palabras fueran una traición imperdonable. «Te cuidé», dijo lentamente. «Te protegí». Luego su voz cambió, volviéndose un monstruo. «Y ahora me pagas así». Se lanzó hacia nosotros. El desconocido lo interceptó, forcejeando con él. Sus cuerpos chocaron con fuerza, rodando por el suelo. Mi esposo sacó algo del bolsillo. Un objeto pequeño, brillante. Un cuchillo. Mi respiración se cortó. «¡No!», grité. Pero antes de que pudiera moverme, escuché otro sonido. Sirenas. Gritos policiales. Luces azules iluminando todo. «¡Alto! ¡Las manos arriba!». Mi esposo levantó el cuchillo. Pero fue demasiado tarde. Los policías lo rodearon. Gritaron. Él intentó correr. Y finalmente, lo derribaron. Cayó al suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. La escena parecía irreal. Mi esposo, el hombre que me había drogado todas las noches, que planeaba venderme, que escondía a mujeres en su sótano, estaba inmóvil en el suelo, rodeado de policías, con esposas. Y finalmente, sin poder hacerme daño, me quedé quieta, temblando, mientras el desconocido que me había salvado me abrazaba con firmeza. «Estás a salvo ahora», susurró. «Nadie podrá tocarte». No podía llorar de inmediato. Demasiadas emociones me golpeaban a la vez. Miedo, alivio, rabia, tristeza y una sensación extraña que no esperaba. Esperanza. La niña, la hija que yo había visto en la casa, salió corriendo de detrás de un arbusto, abrazándome sin palabras. Sus pequeños brazos me sostenían y por un instante me sentí responsable de protegerla también. «No tienes que tener miedo», le dije suavemente. «Todo va a estar bien». Los policías empezaron a llevar a mi esposo y al hombre, que lo ayudaba en sus crímenes, al vehículo de patrulla. La mujer del sótano fue liberada, tambaleándose mientras la ayudábamos a salir. Todas las mujeres allí encerradas lloraban y se abrazaban entre sí, incapaces de articular palabras, pero llenas de gratitud y alivio. Yo respiré hondo y miré alrededor.
Por primera vez en meses, la casa no era un lugar de terror. Era un recuerdo que quedaba atrás, un capítulo que terminaba. El desconocido me miró y dijo, «Tienes que reconstruir tu vida». «Sí», susurré. «Y lo haré, por mí y por todos los que sufrieron». Mientras la policía se llevaba los últimos restos del caos, la niña tomó mi mano y me sonrió. Era tímida, asustada, pero había vida en sus ojos. Vida que yo también podía sentir otra vez. Esa noche, por primera vez, dormí sin miedo. No había pastillas que me obligaran a cerrar los ojos. No había secretos oscuros acechando en la oscuridad. Solo libertad. Solo paz. Y mientras las luces de la policía se apagaban en la distancia y la luna iluminaba el cielo, supe algo importante. Nunca más permitiría que alguien tuviera control sobre mi vida. Nunca más permitiría que me hicieran sentir débil. Nunca más permitiría que el miedo dictara mis decisiones. El pasado había sido horrible, pero ahora el futuro era mío. Y mientras abrazaba a la niña y observaba a las mujeres liberadas caminar hacia la seguridad, respiré profundo y pensé, sobreviví. Y lo más importante, ¡estoy viva! Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Cada noche que fingimos dormir, cada secreto que ocultamos puede cambiarlo todo. Lo que parecía amor y protección puede convertirse en miedo y peligro. Si esta historia te mantuvo al borde del asiento y quieres más relatos intensos, llenos de suspenso, secretos y giros inesperados, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y tú nunca sabes qué oscuridad se oculta detrás de la sonrisa de alguien. ¡Nos vemos en la próxima historia!